Esta noche les invito a reflexionar y meditar sobre el poder de la palabra en mayúsculas, la palabra de Dios, que de alguna manera, si uno mira un poco en la Biblia, cada vez que Dios pronuncia una palabra, nos damos cuenta que son palabras que tienen poder del Espíritu. Por eso es que estas palabras de Dios se cumplen al pie de la letra. San Juan, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, ¿no?, que dice que en el principio era la palabra. La palabra existía antes que todo. Y San Juan dice, esta palabra era verbo. Y termina el primer versículo diciendo, la palabra era Dios. Así clarito, que la palabra era Dios, que la palabra que anuncia desde Dios tiene fuerza del Espíritu. Y que también esto nos demuestra que la palabra de Dios con su poder se cumple así tal cual. Entonces lo importante en la vida es pedirle a Dios que diga esta palabra. Y la Biblia está llena de testimonios donde Dios dice la palabra y la palabra de Dios se cumple, ¿no? En el libro de Génesis, fíjense, Dios vio que hacía falta la creación y dijo, y se hizo, ¿no es cierto? Lo que Dios dijo cumplió. Y también hoy un poco el testimonio que tenemos en el Evangelio de hoy es Jesús dice una palabra y se cumple. ¿Cuál es la palabra que Jesús dice? Sal de este hombre. Le reprende al mal espíritu y el espíritu malo libera a la persona de la opresión y se escapa. Y Jesús habla con autoridad y poder. Poco en nuestra vida, si uno mira, ¿no?, y que siempre estamos buscando y esperando esta palabra, la palabra que tiene poder y espíritu, ¿no? Y que de alguna manera nos damos cuenta, o si uno mira un poco, ¿cuál es la diferencia entre esta palabra divina y esta palabra humana? Muchas veces nuestras palabras, todo depende de dónde viene. San Pablo, en su carta a los Corintios, dice, cuando la palabra viene desde el Espíritu de la verdad, cuando la palabra viene de Dios, esto penetra todo, hasta el corazón más duro. No hay piedra que no penetre la palabra que tiene espíritu. Ahora, cuando son palabras que no nacen del Espíritu, hacen desastres. Cuando no son palabras que nacen del Espíritu y de la profundidad del corazón, se arruinan un montón de matrimonios, se pelean unos cuantos, de repente dice una cuanta cosa y la otra persona no siente nada. Una cuanta veces sentimos, ¿no? En el matrimonio yo escucho una cuanta veces, no siento nada de lo que me dice. Siendo que son palabras vacías, no hay más afecto, no hay más amor, no hay más sentimiento, y palabras que nos llenan de lágrimas y tristezas. De repente palabras que nos entristecen más y más, un poco a veces en el trabajo, a veces en nuestras comunidades, a veces en nuestro entorno, palabras que ahí como la flecha, ¿no? No como esa flecha que nos cambia, sino esa flecha que nos lastima cada vez más. Y la palabra divina, como nos dice San Pablo, tiene el poder del Espíritu, tiene la fuerza de Dios, cambia todo, y que de alguna manera es la misma palabra que tiene el Espíritu y el poder, el que utiliza Jesús para expulsar al demonio.
y que también es lo que pasa, es una realidad, y lo que pasa cuando hablamos desde la fuerza y la gracia de Dios, esta palabra se cumple a rajatabla. Por eso es que uno, cuando viene a la Eucaristía y escucha la palabra de Dios, son palabras que cumplen. Son palabras, no son palabras vacías. Nunca vuelve sin haber producido frutos. La palabra que sale de la boca, la palabra de Dios, nunca vuelve sin haber producido frutos. Y que en este sentido, cada vez que nos acercamos para escuchar esta palabra nos tiene que cambiar y convertir, ¿no? Tengo un montón de experiencias, un montón de testimonios, que a veces uno dice la palabra. A mí me pasó, le voy a contar algo que me pasó un día, ¿no? No me acuerdo si alguien está aquí presente. Un día me llamó alguien, me dijo: Padre Juan, dice, quiero que vaya al sanatorio porque mi hijo está muy grave, dice, y estoy seguro que no sé si va a pasar esta tardecita. Ay, yo digo, no puedo ir durante toda la mañana y tampoco a la tarde, tantas cosas. Yo digo, pero Jesús, dame una manito. Vos dijiste que vos cumplís todo lo que yo te pido. No me moleste. Para que solamente que vos te haga caso, vos te haga cargo, para que la cosa se dé antes de que sea la tardecita. Le pido a Dios y bajo, y justo había un muchacho y una señora, no me acuerdo, y dice: Padre Juan, solo le pedimos para que rece por este muchacho. Rezamos por él, y ustedes no van a creer que estaba en coma, y ese muchacho se recuperó. Yo dije, qué bendición, Jesús me hizo caso, ¿no? Y no tuve que ir al sanatorio, y me dijeron que esta tarde, en lugar de irse hacia arriba, lo llevaron a Buenos Aires, y al mes volvió, ya sanito, y Dios obra. Y Dios bendijo mucho. Lo único que dije, yo después estuve pensando, la verdad que estuve mal en decirle a Jesús que no me moleste, sino que debería haber pedido con más fe, alegrarse, decirle a Jesús que se cumpla. Pero lo importante es el pedido, la lágrima de esta familia. Dios lo escuchó. Y así tantas veces que nos pasa, cuando uno pide con fe, cuando uno entrega en las manos de Dios, tarde o temprano Dios cumple. Pero también nos pasa que cuantas veces pedimos y no pasa nada. Uno dice, yo ya estoy pidiendo hace rato que Dios cambie un poco a mi marido, y no pasa nada, ¿no? Que el tipo cada vez más piola, ¿no? O que Dios cambie un poco el vecino y sigue siendo tan maldito como antes, ¿no? O los chicos dicen a la maestra o a la directora, ¿no es cierto? Y esto es una realidad. A veces uno pregunta, ¿por qué no se cumplen las palabras que necesitamos? ¿Por qué no hay cambios? Un poco, ¿por qué no se cumplen las palabras y nuestros pedidos? En primer lugar, pedimos sin fe. Pedimos a Dios por las dudas. Por la duda voy a la misa un martes para ver si pasa algo. Más vale que Dios no le va a hacer nada, ¿no? Bueno, seguro, a pesar de esto Dios escucha, ¿no? Y que muchas veces uno dice, por la duda voy a comulgar, por la duda voy a pedir que oren, por la duda pongo una intención en la cajita para que Dios lo bendiga. Pidan con fe, no duden. La duda no viene del espíritu bueno, la duda te siembra el espíritu maligno, porque desde la lógica humana te hace dudar, así como le pasó, ¿no es cierto?, a Eva. No sé si todo es cierto. ¿Será que es verdad? ¿O será que todo es un verso? Empieza a ver, entrar a trabajar la duda, y que nos quita la gracia de Dios. Muchas bendiciones uno pierde por las dudas que se siembra el mal espíritu en la vida.